diagnóstica perinatal, el carnet perinatal, el plan de parto, histograma, cinta métrica obstétrica, radar de gestante, red y la vigilancia y seguimiento de las gestantes. Entonces vamos a comenzar un poco por la historia. La gestación es un estado fisiológico, no es una enfermedad cuyo diagnóstico por todos inviable ha sido un reto constante desde la antigüedad. Antes no teníamos análisis, no teníamos rayos X, no había ecografías, ¿no? Entonces tenían que ver la forma de cómo diagnosticar el embarazo. Y ya en el papiro de Eber, en 1750, se vio que los médicos egipcios lograban diagnosticar el embarazo del cruce del sexo fetal, humedeciendo diariamente con orina de la mujer por retraso menstrual, granos etílicos y cebada colocados por separado. Si terminaba, había embarazo. Si se secaba, no. Si terminaba lo de trigo, era hombre, y si terminaba lo de la cebada, era mujer. Eso está escrito en la historia obstétrica. Si vomitaba, era signo de que también estaba embarazada. Y los hebreos colocaban a la mujer sobre un suelo blando. Si se hundía, se atribuía que estaba embarazada. Ya Sondex con Ashen desarrollaron en 1927 el primer análisis biológico de embarazo, la inyección de orina en ratas inmaduras, examinaron los ovarios buscando la presencia de cuerpos lúteos o hemorrágicos. Antes el diagnóstico del embarazo en las primeras semanas era muy difícil, ¿no? Pero actualmente contamos con la ultrasonografía y el dosaje de hormonas con la ultrafina. Inclusive antes podía pasar desapercibido un embarazo. No es como antes, ahora que se puede detectar de inmediato. Entonces vemos que este estado fisiológico de la mujer se inicia con la implantación del blastocisto. O sea, ya terminó el óvulo con el espermatozoide, han comenzado el desarrollo, las divisiones, y cuando llega a blastocisto, más o menos al octavo día, ¿ya? Llega, encuentra un endometrio adecuado y se implanta, y ahí comienza el embarazo y termina con el parto y el nacimiento del producto a término en lo ideal. Y la duración promedio que se ha colocado son 40 semanas. Antes de esto, ¿ya? Puede ser pretérmino o después de las 40 semanas posttérmino. Si es hasta las 22 semanas es aborto. Entonces, dentro de la fórmula que ustedes van a manejar, van a ver en algunas historias que dice G, gestación, ¿no? Es el número total de embarazos, incluyendo abortos, molas, embarazo ectópico, ¿no? O sea, todas las gestaciones. En cambio, en paridad, el primero, número total de recién nacidos a término; el B, número total de recién nacidos prematuros; el C, el número total de abortos; y el D, el número total de hijos vivos actualmente. Por ejemplo, si esta mujer tuviera un embarazo ectópico, va a quedar en gesta, pero no va a entrar en paridad, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque a veces dice, ¿por qué gesta? Dice, dijo 9, que acá en el portal no sale más de 8, ¿no? Sumando. Entonces tenemos que considerar que el embarazo ectópico se pone en gesta, pero no en la paridad. En cambio, cuando son gemelares o trillizos, va a ser una gestación, pero van a haber varios fetos. También otra terminología que van a manejar para la historia: grávida, mujer que está embarazada; nuligrávida, mujer que no está embarazada ni lo ha estado; primigesta, por primera vez. Y en esta primigesta tenemos que ver que si es entre 10 a 19 años, es una primigesta adolescente, con todos los riesgos que puede tener. Y muchas de estas gestaciones son por violación. Cuando ustedes salgan al salud, van a ver que muchas chicas de 10, 11, 12 años a veces llegan por embarazo
Y desgraciadamente esos embarazos muchas veces son producto de la violencia interna, del mismo padre de familia. Y la primigesta añosa es mayor de 35 años, que también hay que tener más cuidado porque ahí también hay más complicaciones, se desarrolla más la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades. Multigesta, mujer que ha tenido varios embarazos. Entonces tenemos que tener instrumentos para trabajar, ¿no?, toda la atención prenatal. Entonces tenemos la historia clínica, tenemos el SIT, que es un sistema de información, el Uruguay por la OPS, el Guaguarret, que es el sistema que estamos usando nosotros, ¿no?, el radar de gestantes, que debe estar en todos los establecimientos de salud para ver dónde están ubicadas las gestantes, y en la comunidad los agentes comunitarios tienen que tener su radar, la junta obstétrica, el cestograma, ¿no?, el carnet perinatal, el plan de parto, el seguimiento por factores de riesgo y la referencia. O sea, todo esto nos va a servir para hacer una atención prenatal de calidad. Entonces, si comenzamos con el sistema informático perinatal, nos va a servir para planificar la atención, verificar y seguir la implementación de las prácticas basadas en evidencia, unificar la recolección de los datos, ¿no?, porque si no tenemos un instrumento donde puedan poner los datos, en cada consulta van a sacar una hoja, pero no se están enterando qué ha pasado antes. Facilitar la comunicación entre los diferentes niveles. Quiero referir a una paciente, pero pongo todo lo que he encontrado al primer nivel y la mando al segundo o tercer nivel. Facilita y también se obtiene datos estadísticos para cumplir las normas, facilita la capacitación del personal, registra datos de interés legal, ¿no? Por ejemplo, en este momento tenemos un caso legal de una adolescente de 13 años, ¿no?, que según nos manifiestan fue a pedir un aborto terapéutico, no se lo hicieron, regresó a su casa, parece que la ha seguido justa, dio a luz en su casa y se murió, ¿no? Y ese caso va a pasar probablemente a la Corte Interamericana y vamos a tener un juicio de muchos años, ¿no?, y que pagar una reparación. Facilita también las auditorías, ¿no?, va a decirnos qué tipo de población estamos atendiendo, si es mestizo, si es indígena, si es blanco, de raza negra, o sea, ahí nos va a identificar qué población está asistida, evaluar la calidad de atención, si están todos los datos llenos, y con esto se puede hacer investigaciones, ¿no?, de cómo San Marcos, y siendo San Marcos una de las únicas universidades en toda América certificadas, debemos tener más trabajos de investigación epidemiológica, porque el Perú tiene características particulares que no se ven en otros países. La historia clínica perinatal. Con un dedito nomás páselo porque si aplica dos va a ampliar. Claro. Esta historia clínica perinatal, que ya la tenemos de hace varios años, ¿no?, que trabajó con Uruguay en muchos países de América, está constituida por 4 páginas. La primera es filiación, antecedentes, datos basales del embarazo actual. La segunda página para el registro de las atenciones prenatales, indicaciones, patologías maternas, todo según ya lo establecido en el CIE 10. En la tercera página se tiene 4 secciones referidas a parto, aborto, nacimiento, puerperio, si recibió o no método anticonceptivo y también cómo ha salido el recién nacido. Y en la cuarta página presenta el egreso y reingresos, indicaciones del alta, epifísis y un listado de todos los códigos de las indicaciones principales del parto, si ha sido cesárea, que viene inducción, si le han puesto algún medicamento, ¿no?, todo eso se coloca. Entonces, esta historia clínica perinatal, que en muchos establecimientos las tienen digitalizadas en la computadora, entonces podemos ir ingresando los datos y ahí tenemos que ver todo lo que es interrogatorio, todo lo que encontramos en signos sin síntomas, todos los antecedentes. No hay que olvidarse de pedir antecedentes, porque si yo no le pregunto, por ejemplo, si ella ha tenido un feto malformado, o si ha tenido un prematuro, o si ha tenido una cesárea, un aborto, yo no me voy a enterar qué es lo que voy a hacer.
o de repente tienes familiares, ¿no?, con algunas enfermedades, ¿no?, que son importantes para la población, por ejemplo, tuberculosis. La tuberculosis en este momento está incrementándose. ¿Por qué? No hay comida, no hay trabajo. Y la prioridad en este momento no es ni salud ni educación, desgraciadamente. Luego el examen clínico hay que hacer la exploración, palpación, amputación, tacto, y algo importante también es la ectoscopía. Cuando uno ve a la paciente, ¿no?, ¿qué características tiene? ¿Está bien, tranquila, está llorando, está pálida, amarilla, con golpes, le falta pelo? ¿No? Entonces, todo eso nos va a ir indicando ya algún diagnóstico. Examen de laboratorio, le podemos hacer el HCG si es que creemos que no está embarazada, y la ultrasonografía. Esto es de mucha ayuda, ¿no?, para ver cómo comienza el embarazo, y se hace durante el transcurso del embarazo 3 ultrasonografías, el primero para confirmar, el otro es para ver la genética y la morfología del desarrollo de este niño. Entonces, esta es la primera hoja. Esta es tal como la van a ver ustedes, pero está muy recargada, ¿no es cierto? Entonces, es difícil ahí poder ver cada cosa. Entonces, la hemos partido y vamos a ver la primera parte. Acá van a estar sus apellidos, sus nombres importantes del DNI, ¿ya?, de dónde viene, distrito, provincia, ideal si tiene teléfono y correo electrónico. ¿Ya? Después hay que ver si es del CIS, si es de salud, si es privado, su ocupación, sus estudios, estado civil, la edad que tiene la paciente, ¿no?, y también el padre o el recién nacido, el futuro recién nacido, también podemos obtener su teléfono. Acá es importante los estudios. No es lo mismo trabajar con una mujer que tiene una instrucción superior que con una persona analfabeta a la que le vamos a dar cosas para leer y no va a entender. Tiene que hacerse lo que le llaman el IS sin letras, o sea, con figuras. Y luego tenemos que ver los antecedentes obstétricos, o sea, gestas, ¿no?, cuántos abortos, cuántos partos, de esos partos cuántos vaginales, cuántos sido por cesárea, cuántos nacieron vivos, cuántos nacieron muertos, ¿no?, cuántos viven actualmente, ¿no?, y también los que han fallecido, a qué tiempo han fallecido. Y también el recién nacido de mayor peso. Porque si vemos, por ejemplo, una paciente que es bajita, que sus niños no han pasado de los 3 kilos, y estamos calculando que ese feto va a pesar más o menos 4 kilos, y hay que ir pensando que probablemente va a necesitar una cesárea. Entonces, hay que ver todo eso, y es muy importante los datos de dónde vive. Porque hay pacientes que migran. Inclusive nosotros tenemos un sistema en la dirección en el cual, si una paciente migra, por ejemplo, de Moquegua a Arequipa, inmediatamente tiene que comunicar a la otra coordinadora para que lo ubique y sigan sus controles. Y eso también lo podemos hacerlo con el UORRED, que es el sistema que vamos a ver. Dentro de los antecedentes, los familiares, ¿no?, todo lo que puede hacer de papá, mamá, tíos, ¿no?, tanto alergia, hipertensión, diabetes, enfermedades congénitas, ¿no?, malaria, hipotiroidismo, neoplasia, TBC testicular, pulmonar. Últimamente se está viendo que está aumentando el problema de la tiroides. Hemos tenido muertes maternas por tormenta tiroidea. Entonces hay que también estar atento a eso. En lo personal, igualmente, ¿no?, abortos, si ha tenido cesáreas, ¿no?, si ha tenido alguna operación abdominal, importante el alcoholismo, ¿no?, si toma o no, consume drogas, ¿no?, si tiene diabetes, si ha tenido eclampsia, enfermedades congénitas, ¿no?, todo lo que ella pueda de alguna manera hacernos ver es que tiene un factor de riesgo. Paciente con factor de riesgo no puede quedarse en el primer nivel. Identificado el riesgo, inmediatamente referencia a un hospital donde va a seguir todos los controles prenatales.
Por eso es que se necesitan casas de espera al lado de estos establecimientos de mayor complejidad para que ellas se alojen ahí y continúen todos sus controles. Las vacunas previas, estamos viendo que después del COVID ha habido un bajón, se podría decir, en la vacunación tanto en gestantes como en niños. Actualmente no llegamos ni al 30% de vacunación de gestantes y ese es un gran peligro. Después tenemos que ver su peso, su talla, ¿no? Para ver si es compatible y hacer también el IMC para ver si es obesa, si es delgada, está bien, ¿no? Si tiene la vacuna antitetánica, el tipo de sangre es importante, por ejemplo, que tenga un grupo sanguíneo negativo, ¿no? Entonces, esa paciente no puede dar a luz en la periferia. Comienza una hemorragia y ¿de dónde le sacamos sangre? Tiene que dar en un hospital y en un hospital que tenga banco de sangre, ¿no? O, como hay en Loreto y en San Martín, un hemodador regional para que pueda proporcionar la sangre que necesita. Si fuma, consume drogas, fecha de la última menstruación, ¿no? Si hay duda, ecografía. Entonces tú dices, por ecografía tiene 30 semanas, si es que no sabe su última regla. ¿Y cuándo va a ser la fecha probable de parto? ¿Si ha estado hospitalizado o no? ¿Por qué? ¿Se ha ido a emergencia? También la razón por la que fue a emergencia. La siguiente parte es, hay que ver si hay violencia, hay un tamizaje de violencia, porque cada vez se ve de que las mujeres son violentadas, al menos las que pertenecen a juntos. Juntos les da una cantidad de dinero mensualmente durante todo el embarazo. Y la pareja, muchas veces inclusive que se va de la casa, llega el día que le da el dinero, le pega y le quita la plata, ¿no? O hay otros tipos de maltratos, por eso es necesario ver muy claramente lo de violencia. Hay que ver el examen clínico completo, ¿no? Desde acá a los pies, no es solo ver la barriguita, ¿no? Porque de repente no nos damos cuenta que tiene un bocio, ¿no? O no le escuchamos los pulmones, ¿no? Y vemos de que tiene signos compatibles con algún problema respiratorio o un problema cardíaco, la pelvis. Hay personas que llegan, o mujeres que llegan ya para dar a luz y no han visto cómo es la pelvis. Llegan, se estaciona la presentación en 0, por ejemplo, no baja más, y vuelven a examinar la pelvis y recién se dan cuenta del límite o tienen una exostosis o cualquier problema. Como acaba de pasar en una paciente que ha fallecido, ¿no? Que no vieron adecuadamente la pelvis, inclusive como se quedó estancada en 0, la han inducido. Entonces, al inducir más oxitocina, más compresión, y tenían fiebre, había tenido infección urinaria, total, la paciente llega, la programan para cesárea, al entrar a la cesárea con una infección, todo está más drenable, se corta, se va hacia un ángulo al sacar al bebé, cortan lesionan la arteria uterina, lesionan vejiga, ¿no? Y muere la paciente. Entonces, si tú no haces el examen bien desde un inicio, puede contribuir a complicaciones. Los exámenes de laboratorio de rutina, hemoglobina, que se hace en 3 oportunidades, la glicemia, el PDB. Ahora, por ejemplo, no tenemos que estar sacando sangre, ¿no?, en laboratorio para hacer el descarte de sífilis ni de VIH. Ahora tenemos las pruebas rápidas. Una gotita inmediatamente le hace el resultado de la paciente. Aparte el HTLV1, TORCH, gota gruesa en sitios donde hay malaria, ¿no? Vemos el examen de orina, el BKM puto, listeria, o sea, todos los exámenes que debe tener la paciente, ¿no? Y si tiene alguna patología hay que agregar otros adicionales. También el Papa Nicolau, ¿ya?, para ver si es que no tiene, de repente tiene un cáncer infiltrante, ese embarazo no puede seguir, ¿no? Porque se va a complicar más, inclusive no va a llegar a término y a las finales se va a morir ella y no se va a liberar el bebé. Entonces, es necesario tener todos los exámenes completos.
segunda hoja donde se ve la atención, ¿no?, prenatal. Cada vez que llega, lo ideal es que tenga como mínimo 6 controles. Es lo mínimo que debe de tener. Y ahí se tiene que ver, ¿no?, la edad gestacional, el peso, la altura uterina, tiene que verse cómo va desarrollándose, si está en posición vertical o horizontal, ¿no?, si hay edemas, la frecuencia cardíaca del feto, ¿no?, si le estás dando el ácido fólico, si es que le estás indicando el sulfato ferroso, ¿no?, si le estás indicando calcio, en caso de que tenga antecedentes de hipertensión, ¿no?, y todo, si hay edemas, reflejos, ¿no?, qué le dan y desde que está atendiendo y si necesita o no interconsultas. Es también necesario ver el incremento del peso. Acá tenemos una tabla con el percentil, ¿no?, 10 y 90. Entonces, lo ideal es que esté dentro de estos dos. Si se sale para algún lado, es que o está comiendo demasiado, está yendo a la obesidad, o no está comiendo por los vómitos y se está yendo hacia la desnutrición. Y encima, las mujeres en edad fértil tienen 30% de anemia, o sea, comienza con anemia, por eso ya es que tengan la atención preconcepcional para ahí identificar la anemia y darle su fierro más ácido fólico. También hay que ver la altura uterina, cómo va yendo semana a semana, ¿ya?, para ver también si está dentro del rango. Si por A o B no está creciendo, hay un rechazo del crecimiento uterino. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se desarrolla el efecto? O de repente ya es obvio. O si está creciendo mucho, ¿ya?, puede ser que la madre sea diabética o hay algún condicionante para que esté creciendo demasiado ese feto. O muchas veces hay el polidramio, se le llama, o sea, mucha cantidad de líquido, entonces aparentemente la altura uterina es mucho mayor. Y después también tenemos que ver si es que hay algún problema para hacer la referencia. Hay que hacer la psicoprofilaxis tanto a ella como a la pareja, porque ahora los partos son con acompañante, entonces para que puedan ayudar a desempeñarse, no que, por ejemplo, va a salir el bebé o comienza a salir la placenta, comienza a salir regular cantidad de sangre y tenemos desmayado y tenemos que atender a dos. Entonces, la pareja tiene que estar durante la psicoprofilaxis para poder ayudar a la paciente. Tenemos que ver el plan de parto. El plan de parto es que se hace desde la primera atención, como lo vamos a ver más adelante, son 3 sesiones. Y también si es que necesita o no una casa de espera porque vive muy lejos, o de repente son esas adolescentes que son maltratadas, botadas de su casa, ¿no?, se alojan en la casa de espera hasta llegar a terapia. Esta es la ficha para el tamizaje de violencia que también se debe determinar, ¿no? Entonces, ver si hay algún tipo de violencia, ¿no?, si es física, si es psicológica, si es económica, ¿no? Y muchas veces tiene que ser esta paciente retirada de su hogar, hablar con el CEP, que es una institución del Ministerio de la Mujer, para que la tengan alojada o en la casa de espera. Porque también hemos visto de que hay muertes, ¿no? Tiene una paciente, dice, ha fallecido por una hemorragia. Pero cuando le hacen la anatomía patológica, ahí ven que hay huellas de golpes y todo lo demás, ¿no? Entonces ya eso no es una muerte directa, sino una muerte incidental o un homicidio. Entonces es indispensable ver estos tamizajes de violencia en todas las etapas. Esta es la hoja 3, ¿no?, en la cual también vamos a tener datos del parto, ¿no?, del recién nacido y todo lo que tendría que corresponder también a aborto, que lo vamos a desagregar. Entonces, en la sección de parto o aborto, ahí se tiene que ver en qué momento ha ingresado, ¿no?, para este evento. Hay que ver cuántas consultas prenatales ha tenido, si ha estado hospitalizada durante el embarazo, ¿no?, si
Si es que sabemos que el prematuro ha recibido los corticoides, ¿no? Y se hace todo el partograma. El partograma se apertura a los 4 centímetros. ¿Ya? Y se va viendo cómo van los controles, cómo va descendiendo la presentación, ¿no? Cómo va los latidos fetales para tomar decisiones inmediatamente. Igualmente hay que ver la presión arterial, ¿no? Todas las funciones vitales de la paciente, y si en algún momento se ve de que de repente la presión se dispara, hay que pensar preeclampsia, ¿no? Y de repente vamos a terminar en una cesárea, ¿no? O de repente la presión cae totalmente, ¿no? Y se ha visto en algunos casos de pacientes que han tenido ruptura uterina en pleno trabajo de parto, ¿no? Si es que se rompió la membrana, hay que ver líquido, ¿no? Si es transparente o si tiene meconio. Si tiene meconio, sufrimiento fetal, a no ser que sea podálico. En podálico sí puede haber líquido meconiano, ¿no? Entonces es importante eso verlo en este trabajo de partograma. Las enfermedades que ella puede traer también hay que tenerlas presentes, ¿no? Hay que ver cuando nace el niño, si está vivo, ¿ya? Cuánto de álgar ha tenido. Hay que ver también si es uno o varios, ¿no? La posición para el parto. Para nosotros es muy importante la posición vertical. Nosotros en el 2005 ya comenzamos con el trabajo de parto vertical, con adecuación intercultural. Entonces comenzaron a demandarnos pacientes urbanas de que por qué a ellas no les atendían en forma vertical si eso es más fisiológico, ¿no? Entonces se hizo ya otra norma. Entonces las clínicas tienen camillas que se verticalizan, entonces la paciente da casi sentada el parto. Es mucho más fisiológico. Es como cuando ustedes están hospitalizados, quieren hacer su necesidad y le ponen la chata. Es horrible. A mí van al baño, se sientan, ¿no? Entonces eso se tuvo que mejorar, ¿no? Y eso ha sido copiado por muchos países, ¿no? Y han conseguido también incrementar la cantidad de partos. Inclusive tenemos sedes de capacitación de parto vertical, y acá en la maternidad tienen todas las camillas se verticalizan, y aparte hay una salita para el parto intercultural, con la soga, con las sillitas, ¿no? Con los pellejos, todo como se hace en la población rural, ¿no? Entonces hay que ver también si se terminó este parto, ¿no? Espontáneo, cesárea, ¿no? Si se usó forceps o vacuum, ya eso no se utiliza mucho, ¿ya? ¿Y por qué fue la inducción? ¿No? Después hay que ver que Garro, si se hizo o no la episiotomía restringida, generalmente solo para primerizos, o si es un prematuro extremo, para que no haya ningún problema a la hora que sale la camioneta. Si están utilizando oxitocina, cómo sale la placenta, ligadura de cordón. La ligadura de cordón debe ser idealmente cuando deja de latir el cordón, ¿no? Más o menos a los 3 minutos. En el paso ponen al bebé sobre el abdomen de la paciente, ven si deja de latir, recién ahí pinzan, cortan, el bebé ya comienza a restar hasta que comience la lactancia. Entonces también si ha recibido alguna otra medicación, que ha necesitado transfusión. Todo eso en este sector. En el siguiente de recién nacido, ¿no? También tenemos que ver, ya como hemos dicho, cuánto ha pesado, si es hombre o mujer, el peso, cuánto mide el perímetro cefálico, cuánto es de longitud, cuánto tenía de edad gestacional, el álcar, ¿no? Si es necesario reanimarlo, si fallece en el lugar del parto, si es referido, ¿no? ¿Quién atendió ese parto? Y el problema que en las zonas rurales, en muchos sitios, los que están atendiendo los partos son los técnicos sanitarios, porque no hay personal de salud. O en el domicilio lo atiende la partera o un familiar.
Hay que ver si tiene defectos congénitos, alguna enfermedad, tamizaje neonatal, que también se tiene que hacer para ver si tiene VIH, si tiene sífilis o alguna otra patología. Si la paciente es VIH positiva, debe recibir durante todo el embarazo los antirretrovirales y el parto va a ser por cesárea, y ahí sí el corte de cordón es de inmediato para que no vaya a la televisión y no debe darle la cara para evitar el contagio, y se le va siguiendo al bebé a ver si este está totalmente negativo o si va a necesitar que le den también antirretrovirales, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver, y después cómo se comporta el puerperio. En el puerperio, no es que ya nació, ya me liberé, no. El puerperio es el momento más importante porque es donde más se mueren las mujeres. Entonces, las 2 primeras horas se controla cada 15 minutos, las 2 siguientes horas cada media hora y las 2 siguientes horas cada hora. Hay que ver el opio, el pulso, la presión, la temperatura, ¿no? Y también es indispensable que le den la orientación consejería, que no se le ha dado en la atención prenatal, porque debe salir con un método de planificación familiar, ideal de larga duración. Y eso es un indicador que tenemos que cumplir. Ya para el egreso, ya, igualmente si sale vivo o fallecido el recién nacido, cuántos días tiene, ¿no? El nombre del recién nacido, ¿no? Si fallece durante o en el traslado, ¿no? Hay que ver también qué alimentos va a recibir, ideal es lactancia materna exclusiva, ¿no? En caso de que no pueda, puede ser parcial, artificial, pero lo ideal que sea lactancia materna exclusiva los 6 primeros meses. Hay que ver también que se reciba la BCG, ¿no? Y inclusive hay países que creen que no tienen tuberculosis y no le dan el BCG a los niños, como pasa en algunos sitios de Europa, ¿no? Y con cuánto peso sale. El egreso de los maternos y de la mamá también está en buenas condiciones, y fallece, ¿no? Ya sea en el mismo hospital, en el lugar de traslado, ¿no? Y a los cuantos días del parto, y qué método ha elegido. Ideal es el DIU, ¿no? O el implante, que ahora lo tenemos en todos los establecimientos, o si tiene muchos hijos, la ligadura total. Pero para la ligadura tiene que ya haber recibido sus 2 consejerías especiales, haber firmado su consentimiento informado y ya haber pasado 72 horas también que haya pasado en la consejería. Por eso ideal es que todo eso ya lo tenga hecho, ¿no? Porque inmediatamente después del parto, si no lo tiene firmado, no se le puede hacer. Y pasadas las 48 horas, esos bloqueos ya comienzan a tener gérmenes, ¿no? Y hay más probabilidades de infección. Doctora, ¿de blanco? ¿Mm? En la misma pantalla. En la parte de la en la misma diapositiva, no. Ahí. Vamos a ver el plan de parto que se tiene que hacer desde la primera intervención. Ya hay que ver los aspectos económicos, el transporte, comunicación, el apoyo familiar o comunitario, identificación del establecimiento donde va a ir y otras observaciones. Tenemos varios modelos, ¿no? Según las regiones, ¿no? Y ahí está el de la gestacional, dónde se va a atender su parto, quién lo atenderá, quién la va a apoyar, ¿no? Si sabe que hay casos de espera, inclusive que están los dibujitos de los signos de alarma para que ella o los agentes comunitarios estén atentos. Ven bolita de sangre, inmediatamente la recibe. Pierde líquido, igualmente la recibe. O comienza con contracciones, o se desmaya, o convulsiona. Todo eso está dibujado para que ella pueda saber en qué momento va a hacerlo. La primera cita es en el establecimiento, en el primer control. La segunda es con la familia y la tercera es con los agentes comunitarios del lugar. Entonces, dentro de este plan de parto, ya es importante ver la edad gestacional, dónde se va a atender el parto, quién lo va a atender, en qué posición, ¿no? Y hay que ver si en este establecimiento atiende en la posición que ella quiere y cómo
cómo se va a transportar. Esto es muy difícil en las zonas alejadas, por ejemplo, como Loreto. Loreto son comunidades muy alejadas, no hay transporte, hay veces inclusive el internet no funciona para poder avisar y que vengan a recogerla, entonces tenemos que idear cómo vamos a hacer para poder apoyar a esta. Y también hay que ver cuánto voy a tardar en estar fuera de mi casa, quién habitará el establecimiento de salud, quién va a cuidar a mis hijos, a mi casa, ¿no? Entonces ahí tenemos que estar presentes en la casa de espera, ¿no? Y cuándo debe ir, porque a la casa de espera va a ir ella, con su pareja y sus hijos. Inclusive en algunos sitios hay algunas habitaciones que tienen culleras, porque algunos tienen su cuy, no quieren dejarlo, no bien. Hay biohuertos, ¿no? Para que cultiven algunas verduras que ellas crean o algunas sustancias que toman como mar. Entonces, todo eso está reflejado en el plan de familia. También tenemos el carnet perinatal, o sea, lo que la mujer se va a llevar y lo va a tener en la mano, ¿no? Entonces, en el carnet perinatal también van a estar todos los datos de filiación y antecedentes, va a estar todos los datos basales del embarazo actual, ¿no? Cómo va a ir evolucionando, ¿no? Cuándo le tocaría su fecha probable, va a estar las patologías maternas que hay, cómo terminó el parto, quién lo atendió, si fue parto legrado cesárea, ¿no? El recién nacido, ahí, las condiciones y si hubo o no patología del recién nacido. O sea, ella debe tener su carnet, ¿no? Perinatal, entonces inclusive se puede mudar a otro sitio. Ahí tengo mi carnet, entonces ahí está todo señalado. Ahora con el Boborré todo esto está incorporado, ¿no? Todos esos datos están, entonces puedo estar en Lima, puedo pasarme a Jauja, ¿no? Y por el DNI me sacan la historia y ahí están todos mis datos. Y en la otra parte está, bueno, sus apellidos, su número de historia clínica, cuándo son sus citas para sus controles, ¿no? Cuándo debe venir porque hay señales de peligro, vómitos, sangrado, fiebre, calofríos, hinchazón, ¿no? Y ahí también va a estar medida la altura uterina, va a estar el incremento del peso y los controles que ella va a tener, ¿no? O sea, ella lo tiene en su poder, por A o B se le pierde, hay que hacerle otro. Es importante porque hay muchos desplazamientos en la paciente de un lugar a otro. Este es otro instrumento, ya que tenemos que es el cestograma, ¿ya? Es un disco más o menos de unos 12 centímetros de plástico que nos sirve para ver cuándo va a ser la fecha de parto. Entonces, ¿qué hago? Ella me dice, mi última regla ha sido el 26 de diciembre, por ejemplo. Entonces lo marco y de ahí ya tienen que contarse las 40 semanas, ¿no? Y va a dar más o menos a luz en octubre. Entonces esto nos sirve para ver cuándo es que le toca dar a luz. Y también acá se va a poder ver ya el peso que está ganando, la altura uterina, es importante y esos fotogramas ideal que estén en todos los establecimientos con mayor tamaño y que cada personal de salud lo tenga. Eso es lo ideal. También, si no tuviéramos el fotograma de otra forma para medir, ¿no? Y calcular la fecha probable de parto, tenemos la regla de Wallace, que es la que más empleamos en promedio, y se suman 10 días a la fecha de última regla y se restan 3 meses. Si mi última regla fue el 13 de diciembre del 2019, ¿no? Mi parto sería el 13 de septiembre del 2020. Hay otra regla, la de Nagel, ¿no? Usado mucho por los anglo-sajones, que se suman 7 días a la fecha de la última regla y se restan 3 meses. Sale 3 de diciembre, que fue la última regla, y como son solo 7 días, 10 de diciembre del 2020. Entonces, y la duración promedio de este embarazo son de 40 semanas, o sea, 280 días aproximadamente.
puede ir viendo, calculando la altura uterina y cómo va el abdomen de la paciente. Hay que también distinguir entre primeriza y multípara. La primeriza, al octavo mes, ya la cabecita se mete, ¿no?, al canal del parto. En cambio, multípara, hasta el último momento está arriba y ya el trabajo de parto es que ingresa la cabeza, ¿no?, o la parte que se va a presentar a la cavidad. Esta es otra, la cinta obstétrica, que sirve también para medir la altura uterina, tiene dos caras, ¿ya?, una blanca y una amarilla, y nos sirve, según la semana de menorrea cumplida, más o menos cuánto la altura debe de tener, cuánto es la ganancia de peso, ¿no? Y también se podría ponderar el peso fetal. Entonces, nosotros medimos con esto y vemos si es que más o menos coincide, ¿no?, con la altura uterina que está en el documento. Entonces, para hacer esto, tenemos que poner a la paciente en el cúbito dorsal, la vejiga debe estar vacía y se realizan las maniobras de yoga, ¿no? Ya les voy a explicar, son 4 maniobras, ¿no?, para ver qué cosa hay en el fondo, si es la cabeza o es la nalga, ¿no?, si está el dorso a la derecha o a la izquierda, ¿no?, qué se presenta y está encajada. Entonces, se mide, ya, se ve la maniobra de yoga y se ve la sínfisis púbica. Entonces, donde comienza la sínfisis púbica, ahí es donde se va a colocar el inicio de la cinta, ¿no? Se coloca, o sea, esta es la barriguita, está la cinta y la coloco ahí. Con la mano derecha, tomar la cinta métrica de un extremo donde inicia la numeración y fijar el extremo de la cinta con los dedos en el borde superior del público. Y con la otra mano, ya, tomar la cinta métrica, colocándola entre los dedos índices y medios y deslizarla hasta el borde cubital que alcance el fondo uterino y se repita la dimensión, ¿no?, en centímetros. Entonces, se ve acá cuánto mide la altura uterina de ese. Ideal es que sea una sola persona que haga todas las medidas, porque a veces vemos en historias 28 centímetros y el siguiente control, que a veces ha sido en 15 días, 25 centímetros. ¿Qué pasó? Hay un retardo de movimiento, no midieron bien, o 28 y después pasa a 34, entonces eso lo tenemos que hacer muy bien hecho para poder tener una verdadera dato de altura uterina. Acá lo tenemos esquematizado cómo va la altura uterina y hasta las 12 semanas está dentro, ya ustedes no lo van a poder medir en el abdomen, ¿no? Entonces, ya luego comienza a ir creciendo y ustedes pueden ver más o menos que el quinto mes, o sea, entre las 20 y 22 semanas está en la cicatriz umbilical, ¿no? Después sube, ¿no?, y si es primeriza, a las 40 semanas ha descendido. Entonces, eso se tiene que ver, ¿no?, y nos sirve para comparar con la cinta métrica y saber cómo es que vamos a ir midiendo los centímetros. Esta es otra tabla que también tenemos para ver, ¿no?, según la talla, ¿ya? O sea, el peso para la talla según la edad estacional. O sea, por ejemplo, si tengo 13 semanas, ¿no?, mido entre 140, 1,40 m y 1,42 m, ¿no?, cuánto de ganancia puedo tener. Entonces, esto hay que ir por semanas y lo ideal es que la gestante, ¿ya?, no gane más de 11 kilos. Es lo ideal, para que después termine, o sea, entre feto, placenta, líquido son más o menos 4 kilos sería, ¿no?, y el resto que va a ir perdiendo gradualmente. Entonces acá nos sirve más o menos, y si vemos que se está sobrepasando del percentil 90, ya hay que ver para nunca las grasas, los hidratos de carbono, porque tampoco no se le puede hacer que haga una dieta, ¿no?, restrictiva. Este era el fetoscopio, que ya no lo tenemos que usar porque tenemos el Doppler, y el fetoscopio inclusive también estaba indicado varios datos, ¿no?, para medir la altura uterina, para medir los latidos fetales, ¿no?, y en
todavía se usa o utilizan el estetoscopio, ¿no? Inclusive con este aparatito podemos medir mejor el soplo funicular que con el Doppler. Soplo funicular, algo está pasando con el corazón. Hay una circular, o sea, un lado, ¿no? Entonces ese es un signo de alerta. El radar resultante, ¿ya?, es un sistema de seguimiento que permite monitorizar, analizar, ¿no?, y ver cómo va a ir la información del gestante en un determinado ámbito, ¿no? Y tenemos el urbano que se hace por cuadras y ahí se coloca a las gestantes, ¿no? El color, dependiendo, es si es de alto riesgo, si tiene alguna complicación, si es citada, si ha sido atendida, ¿no? Y tenemos también el mapeo de gestantes que lo hacen en la comunidad. Acá está en el centro de salud y se ve a cuánto de distancia están las pacientes, ¿no?, y cuántas son. Entonces los agentes comunitarios ya saben más o menos, ya el 5 de septiembre va a haber una paciente que ya está cercana al parto, entonces tengo que estar preparado, ¿no?, de repente con una camilla artesanal para poderla recibir, ¿no? Entonces tiene que haber tanto el urbano dentro de los establecimientos, el rural, ¿no?, y su leyenda para ver también a cuánto de distancia está cada paciente. Eso nos ayuda, inclusive lo hemos vuelto a poner ya de manifiesto, porque por ejemplo en La Libertad tenían pacientes con factores de riesgo y no eran referidos, no tenía un radar. Entonces, esto nos ha servido ya obligatorio, ya, cuando va a su salud a controlar dónde está tu radar de eficacia. Tienen un cuaderno de seguimiento, ¿no?, para ver, ya, porque hay que, a estas pacientes por A o B no vienen, pasa algo, ¿no? Entonces en un cuaderno tenemos todos sus datos y las fechas en que las vamos yendo a visitar y también sus controles prenatales y sus visitas domiciliarias, ¿no? También cómo terminó el embarazo, si tiene la vacuna antitetánica, o sea, todo eso está colocado en este cuaderno de seguimiento. Este es el Guaguarret, ya que lo decía, el sistema de información, ¿no?, en el cual nosotros tenemos nuestra historia clínica, que está en un sistema que está dentro de la computadora, el portal del Guaguarret, ¿no?, que es una plataforma simple que la podemos poner en todas las computadoras, y ahí se comienzan a colocar todos los datos de la paciente ni bien llega, ¿no? Entonces, cada vez que llega a su consulta, sale este número de DNI, lo busco y sale ahí todo lo que ha pasado en la visita anterior y voy colocando lo que pasa ahora. Entonces, esa paciente puede estar en cualquier sitio, ¿ya?, y yo puedo ingresar si es que ella quiere cambiarse de domicilio, de sitio, y puedo tener toda la información. Inclusive, en una época también se mandaban mensajes. Tuvimos un convenio con Movistar y se le mandaba mensajes: señora, ya le toca su cita, señora, usted tiene tal signo de alarma, no servía. Y esto está en los establecimientos de salud. Más que nada, los centros de salud, los puestos de salud son los que más se han apropiado de este sistema. Pero acá pueden ver inclusive si hay violencia, si tuvo una emergencia, quién atendió. Todos los datos pueden estar en ese portal de Guaguarret, ¿no? Entonces, sabemos los componentes, ¿ya?, toman los datos, ya sea la obstetra o el médico, ¿no?, el nombre, el apellido, ¿no?, su fecha de nacimiento, si tiene una transfusión de sangre, su edad, el documento, ¿no?, el DNI del responsable, ¿ya?, también dónde vive, cuál es la provincia, si tiene un teléfono, ¿no?, un país de nacimiento. Todo eso queda registrado en el Guaguarret y cada usuario tiene una clave para poder hacerlo, ¿no? Y esto nos permite tener inmediatamente la información de la paciente. Ahora la visita
vigilancia activa de gestantes y puérperas, ¿no? Que es la recolección sistemática de información sobre las gestantes y puérperas. Tienen que estar registradas, ¿no? Y sus factores de riesgo, sus seguimientos que le han hecho, ¿ya? Análisis, ¿no? Seguimiento permanente, referencia oportuna a establecimientos y mayor capacidad de respuesta para una atención oportuna, ¿no? Quien debe tomar la decisión de intervención para la prevención y control de riesgos o daños. Entonces, realizan la recolección, hay análisis y procesamiento de la información y se ve para prevención y control de riesgo. Entonces, ¿para qué hacer la vigilancia? Vamos a identificar a todas las gestantes, va a haber un padrón donde están identificadas todas las gestantes, nombre, ubicación, factor de riesgo que tiene, información oportuna y completa de su situación actual, análisis de probables complicaciones, acción preventiva para el manejo y activación del sistema para el término del embarazo de manera saludable. Este es el registro nominal en el cual nosotros colocamos el nombre del paciente y la edad. Por ejemplo, acá tenemos una de 16 y una de 17 años, adolescente, debe ser fecha. Y tenemos, por ejemplo, acá dos pacientes, ¿no? Que están en rojo, antecedente de partos domiciliarios, grado mentífera y antecedente de hipertensión. Y en verde, no tienen ningún problema. Todos los establecimientos tienen que tener su padrón nominal y deben ser evaluados semanalmente, ¿no? Con la red. Esto es indispensable, ¿no? Y nos está dando muy buenos resultados para poder hacer las referencias en el momento adecuado. Y este ya es el flujo que vamos a tener, ¿no? O sea, el establecimiento va a monitorizar, va a colocar en su padrón, ¿no? Todas sus gestantes con todos los datos que tienen, la cabecera de red o de microred, ¿no? Semanalmente va a ir viendo cómo van sus establecimientos. La red de salud igualmente, ¿ya? Monitoriza para poder referir si hay algún problema y necesitan apoyo a la geresa o a la direza, ¿no? Luego la direza o la geresa va a consolidar todo lo de la red, ¿no? Y se va a hacer una monitorización de la situación actual y tiene que reportar también al Ministerio de Salud, ¿no? Para nosotros poder saber qué está pasando y cómo podemos trabajar. Esto nos dio un resultado fabuloso en la libertad. O sea, ellos lo hacían semanal y nosotros quincenal, entramos con toda la red. ¿Por qué esta paciente sigue ahí? Referido. Esta paciente tiene 7 hijos, ya esto todo que va a recibir, o sea, todo lo teníamos chequeado y logramos bajar ya casi a la mitad de muertes maternas en este lugar. Y aparte, en este momento sabemos que la libertad tiene patas. Patas de minería informal, el narcotráfico y todos esos problemas. Como en Loreto, que en una gran franja ha entrado la FARC, en otra franja ha entrado otro problema de verdad. Y ahora, con el problema de Santa Rosa. Entonces, esto va a ser para la vigilancia activa de gestantes y muertes. Entonces, es indispensable que lo hagamos, ¿no? Con un padrón nominal donde están señalizadas todas las gestantes y muertes. ¿No? Entonces, los dejo con ese mensaje: la vida de ninguna mujer debe ser puesta en riesgo o en peligro por razones del embarazo. No puede ser que por dar vida muera la gestante. Ideal que los dos salgan en buenas condiciones. Eso es lo que tenemos que hacer, y eso es indispensable para la atención perinatal, que si bien la estamos incrementándola, estamos viendo que no es de calidad. No se hacen en los tiempos debidos, no se colocan todos los datos, entramos y con la fruta, pues si tenemos la presión arterial, ¿no? Entonces tiene que ser de calidad la atención, mínimamente 6. Tenemos que ver, no se está con el seguro, con el hospital de seguro, y ellos decían que el control prenatal también va a la mujer a hacerse un análisis y es la atención prenatal. ¿Va a recoger resultados? No, la atención prenatal es todo el chequeo
virtual, porque estoy viendo que a veces por Zoom me ingresan todos, ¿no? Y nos están diciendo que tratemos de que sea alguna de hacerlo presencial, ya sea